Buenos días, estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a la clase de cálculos químicos. En esta clase vamos a aprender a resolver problemas de cálculos estequiométricos, lo que significa que vamos a tener una ecuación química sobre la cual nos van a hacer preguntas en cuanto a los reactivos o a los productos. Para ellos vamos a tener que seguir unos pasos establecidos. Lo primero que debemos hacer para resolver cálculos estequiométricos es balancear la ecuación. Lo segundo, después de balancear la ecuación, vamos a establecer unas relaciones que nos lo da la misma ecuación, ya sea en moles o en gramos, dependiendo del problema que nos den. Lo tercero es leer con atención para poder identificar el dato que nos dan y la pregunta que nos hacen. Y finalmente vamos a pasar a la unidad deseada recordando el concepto de mol o número de Avogadro. Los cálculos químicos pueden realizarse haciendo problemas de tres tipos. Mol-mol, donde el dato que me dan está en moles y la pregunta que me hacen también quieren que la responda en moles. Masa-masa, donde el dato que me dan está en unidades de masa, ya sea en gramos, kilogramos o libras, y la pregunta también debo responder en unidades de masa. O una forma combinada de estas dos, mol-masa o masa-mol. En la primera, el dato está en moles y tengo que dar una respuesta en unidades de masa, o el dato está en unidades de masa y tengo que dar una respuesta en unidades de mol. Entonces vamos a ir con las primeras, que son las más fáciles, mol a mol. El dato proporcionado está en moles y la cantidad de sustancia que voy a determinar, o sea, la pregunta, debe expresarse en moles. Entonces aquí tengo un ejemplo. Dice, el óxido de hierro 3 reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro y dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente ecuación. Y aquí está planteada la ecuación de esta reacción química. Ahora me hacen una pregunta. Calcula la cantidad en moles que se obtiene de dióxido de carbono, CO2, cuando reaccionan totalmente 2.5 moles de óxido de hierro 3. Entonces, como puedo identificar, la pregunta que ellos me hacen es por la cantidad de dióxido de carbono, pero en moles, y el dato que me dan también está en moles. Entonces corresponde a mol-mol. Para solucionarlo, pues sigo los pasos. Lo primero que debo hacer es balancear la ecuación. Entonces, esta ecuación que me dan está sin balancear. Acá lo primero que debo hacer es balancear la ecuación. Entonces, empiezo contando. Balanceo siempre por el método del tanteo. 2 hierros en los reactivos, 1 hierro en los productos, 3 oxígenos más 4 en los reactivos, pero únicamente 2 en los productos, un carbono en los reactivos, un carbono en los productos. Entonces, como podemos ver, está sin balancear la ecuación. Entonces, lo que yo hice aquí fue empezar por los oxígenos, porque si yo empezaba de otra manera, ya sea por los hierros o los carbonos, no se podía balancear la ecuación, ya que este carbono depende de los que yo coloque acá. Entonces lo que hice fue, tengo 3 oxígenos aquí, voy a colocar este 3 acá, 3 por 1, 3. Recuerden que los números del balanceo solo se pueden colocar delante de las fórmulas. No se puede cambiar estos subíndices, porque si cambio estos subíndices, pues ya no es el óxido de hierro 2, de hierro 3, sino que va a ser otra clase de sustancia. Entonces estas fórmulas no pueden ser alteradas. Únicamente puedo colocar los números delante de las fórmulas. Entonces lo que hice yo fue lo siguiente. Tengo 3 oxígenos aquí y 3 por 1, estos números también multiplican. 3 por 1, 3, 3 más 3, 6. Entonces busqué un número que multiplicado por 2 me dé 6 y ese es 3. 3 por 2, 6. 6 oxígenos en los productos, 6 oxígenos en los reactivos. Después me fui por el hierro, aquí hay 2 hierros, entonces yo coloqué delante un 2 para que 2 por 1 dé 2. Y después los carbonos, 3 por 1 da 3 y acá 3 por 1, 3. Entonces ya está balanceada la ecuación. Lo siguiente es establecer la relación en moles. ¿Por qué? Porque el dato está en moles.
Entonces, como mi dato está en moles, establezco una relación en moles. Esta relación que está aquí se la puede hacer en moles o en gramos, dependiendo del dato. Entonces, en moles es supremamente fácil porque solo decir pues que aquí hay una mol que reacciona con 3 moles, que produce 2 moles más 3 moles de CO2. O sea que estas moles son los mismos coeficientes estequiométricos. Después de eso, me voy nuevamente al problema y saco qué me preguntan y qué dato me dan. Entonces dice, calcula la cantidad en moles de dióxido de carbono. Entonces yo miro que el dióxido de carbono es el CO2, está aquí en esta parte de la ecuación, entonces yo digo que esta es la X, este es el interrogante. Y después digo cuándo reaccionan totalmente 2.5 moles de óxido de hierro 3. Entonces aquí este es el dato, ubico la sustancia que es un reactivo y lo coloco debajo. Entonces ya tengo mi dato y ya tengo mi interrogante. He despejado la X, entonces queda 2.75 por 3 dividido entre 1, que me da 8.25 moles de CO2. Y así he resuelto el problema. Entonces la respuesta es cuando reaccionan totalmente 2.5 moles de óxido de hierro 3, se obtienen 8.25 moles de CO2. Ahora vamos a irnos con un ejercicio de masa a masa. Entonces, ¿cuándo es de masa a masa? Cuando el dato que nos proporcionan está en unidades de masa, que puede ser en gramos, en kilogramos o en libras, o en cualquier unidad de masa, y la cantidad de sustancia que se quiere determinar o averiguar debe expresarse también en unidades de masa. Entonces tengo aquí este ejemplo, la urea, y aquí entre paréntesis está la fórmula, se prepara por reacción de amoníaco con dióxido de carbono y me presentan la ecuación. En un proceso se hizo reaccionar 637,2 gramos de amoníaco. ¿Qué cantidad en gramos de urea se producen? Entonces, como miran, aquí hay un dato que está en gramos y la pregunta también me la hacen en gramos, entonces la relación es masa a masa. Procedo inicialmente de la misma manera. Lo primero, balancear la ecuación. Si la ecuación no está balanceada o está mal balanceada, el resto del procedimiento es incorrecto. Entonces, si este paso lo hacemos mal, el resto va a estar incorrecto. Entonces voy a empezar contando. Aquí tengo un nitrógeno y recordar que todo, por ejemplo, aquí hay una sustancia que presenta un paréntesis, todo lo que está dentro de un paréntesis, los números, los subíndices multiplican, siempre multiplican. Entonces, aquí tengo un nitrógeno en los reactivos, pero acá tengo 2 por 1, 2 nitrógenos en los productos. Acá tengo 3 hidrógenos, pero acá tengo 2 por 2, 4. No se suman, sino que se multiplican. 4 más estos 2 serían 6. Tengo de este lado 6, mientras que de este lado tengo 3. Un carbono aquí, un carbono acá. Oxígenos acá en los reactivos tengo 2, mientras que acá tengo 1. Y 1 acá también tengo 2. Entonces lo que yo miro que está sin balancearse son los hidrógenos y los nitrógenos. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Como aquí dice 2 nitrógenos, 2 por 1, 2, 2 nitrógenos está del lado de los productos, entonces del lado de los reactivos voy a colocar un 2 para que se igualen. Entonces ahora tengo 2 por 1, 2, 2 nitrógenos y 2 por 1, 2, 2 nitrógenos. Al colocar este 2 afecta toda la sustancia, entonces afecta también al hidrógeno. 2 por 3, 6. Tengo ahora 6 hidrógenos en los reactivos y ahora voy a contar acá. 2 por 2, 4, más estos 2 son 6, ya los igualé. Un carbono en los reactivos, un carbono en los productos, 2 oxígenos en los reactivos, aquí tengo 1 más 1, 2, estaría balanceada la ecuación, o sea que el único número que balancea la ecuación es el 2, los demás no necesitan ningún número. Ahora voy a establecer la relación, pero ya no en moles, sino en gramos. Recuerden que hay dos relaciones, una que es en moles y otra que es en gramos. ¿Cuál es la que debo utilizar? Pues depende del dato, mire. Si el dato está en gramos, la relación
se establece en gramos. Si el dato está en moles, la relación se establece en moles. Ahora, ¿cómo se establece una relación en gramos? Pues tengo que hacerla calculando el peso molecular. Aquí en esta imagen les coloqué como un recuerdo, un recorderis de cómo calcular el peso molecular, porque en realidad ya lo saben. O sea que la relación en gramos no es más que colocar los pesos moleculares de las sustancias. Ahora, no lo vayan a hacer de toda la ecuación, sino que lo van a hacer únicamente de las sustancias de interés. En este caso, la sustancia de interés es el amoníaco y la urea, que son el NH3 y esta sustancia, el CO, paréntesis NH2 dos veces. Entonces, solo de ellos dos van a calcular los pesos moleculares. Entonces, el peso molecular aquí del amoníaco sería 14. Tienen que consultar la tabla periódica para que miren los pesos atómicos. El nitrógeno pesa 14 y el hidrógeno pesa 1, pero como hay 3 serían 3, 1 por 3, 3 hidrógenos más 14 serían 17. Ahora, los coeficientes estequiométricos afectan los pesos moleculares eh, multiplicándolos. ¿Cómo hacemos? Entonces los números del balanceo deben multiplicarse por los pesos moleculares. ¿Qué significa? Que primero debo calcular el peso molecular y después multiplicar por el número que está delante. Si no hay ningún número, como en el caso de la urea, pues pasa directo. Aquí sería un 1, pero pues la multiplicación por 1 da el mismo número. Entonces aquí 17 es el peso molecular por 2, me da 34 y acá el peso molecular de la urea sería 60. Aquí en este cuadrito está cómo hacerlo, pero en realidad ustedes ya saben calcular pesos moleculares. Después deben extraer los datos. El dato es 637,2 gramos de amoníaco, que lo coloco aquí debajo, y me dice qué cantidad de urea, entonces el interrogante va debajo de 60. Ahora lo que hago es establecer una regla de 3 o un factor de conversión. Digo lo siguiente, la relación me dice que 34 gramos de amoníaco me producen 60 gramos de urea. Si tengo 637,2 gramos de amoníaco, ¿cuánta urea será? Entonces hago una regla de 3 simple, despejo la X y aquí está el cálculo. Ahora 637,2 por 60 dividido entre 34, pues me da este resultado que es 1124,47 gramos de urea. Y doy una respuesta. Siempre todo problema debe de tener una respuesta. La respuesta dice, con 637,2 gramos de amoníaco se producen 1124,47 gramos de urea. Ahora vamos a hacer los problemas combinados de mol a masa o de masa a mol, que en realidad pues no es más que la suma de las dos cosas que hemos aprendido hasta ahorita. Entonces, la cantidad que se conoce está dada ya sea en moles o ya sea en masa, y la cantidad que se quiere determinar también se expresa o en masa o en mol. Entonces, vamos a empezar con este problema. El clorato de potasio, KClO3, se puede obtener por reacción del cloro, Cl2, e hidróxido de potasio, KOH. Otros productos de la reacción son el cloruro de potasio, KCl, y agua, como se indica en la ecuación. Y aquí plantean la ecuación de esto que es la reacción química. Ahora sí viene el problema. Si reaccionan 45 moles de cloro, o sea de Cl2, mírelo aquí, debe estar como está en la ecuación. ¿Cuál es la masa en gramos de clorato de potasio? O sea, me preguntan por el KClO3 por un producto obtenido. A ver, ¿qué tiene de particular este problema? Que el dato está en moles, pero la pregunta está en gramos. Entonces es un problema combinado. ¿Qué hago? Primero que todo, balancear la ecuación. Entonces, voy a empezar contando un potasio aquí, un potasio en los reactivos, dos potasios en los productos, un oxígeno en los reactivos, pero en los productos tengo 3 más 1, 4. Un hidrógeno en los reactivos, pero en los productos tengo 2 cloros en los reactivos, en los productos tengo 2 cloros. Entonces, como pueden ver, está sin balancearse.
¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar mirando que hay dos formas de poner potasios. Mire aquí y aquí. Y acá en los reactivos solo hay una manera. Entonces, si coloco aquí, pero no sumo esto, voy a afectar también acá. Entonces voy a empezar diciendo, ustedes pueden ensayarse aquí adelante con un 2, con un 3, hasta que hallen el número. En realidad el número aquí es 6. Entonces voy a decir 6 potasios, y este 6 afecta al potasio, al oxígeno y al hidrógeno. Entonces voy a empezar 6 potasios aquí. Entonces, o puedo empezar por el oxígeno. 6 oxígenos aquí, entonces aquí tendría 3, me harían falta 3, porque aquí tengo 6 oxígenos, acá tengo 3, me harían falta 3. Coloco un 3 acá. 3 por 1, 3 más 3, 6, y ya completé los oxígenos. Ahora me voy a ir por los hidrógenos. 6 por 1, 6 en los reactivos, y acá 3 por 2, 6 en los productos. O sea que este número no lo puedo mover, ni este, porque se descompleta lo demás. Ahora me voy a ir por los potasios. Aquí ya tengo 1, entonces aquí tengo que colocar un 5. 5 por 1, 5, más este 6, y ya me quedan los 6 potasios. Recuerden que este 3 ya no lo puedo mover. Ahora los cloros. 5 por 1, 5, más este 6, y aquí debo colocar un 3 para que 3 por 2 me dé 6. Y de esa manera puedo balancear la ecuación. Como les digo, no es tan fácil. Lo que deben hacer es ir colocando números delante, ensayándose un 2, un 4, un 6, generalmente son pares, y mirar qué dependencia tiene la reacción. Bueno, volviendo al tema, que no es balanceo de ecuaciones, sino cálculos estequiométricos, ahora voy a establecer la relación, pero no sé qué relación es, si es en moles o es en gramos. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que si el dato está en moles, usted establezca la relación en moles. Si el dato está en gramos, establezca la relación en gramos. En este caso son 45 moles el dato, entonces me voy a ir por la relación en moles. Y voy a establecer solo la relación en moles de las sustancias que me piden. En este caso es el cloro, el Cr2, y el clorato de potasio, KClO3. Entonces yo digo, 3 moles producen 1 mol. ¿Y de dónde salen estos números? De balancear la ecuación. Ahora extraigo los datos. 45 moles de Cl2, X, ¿cuánto clorato de potasio? Y ya tengo establecida mi relación. Recuerden, si balancea mal, el resto del proceso va a estar incorrecto. Ahora aplicamos una regla de 3 simple. 45 por 1 dividido entre 3 sería para que yo pueda averiguar el interrogante, y me darían 15 moles de KClO3. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues si me voy a la pregunta, dice cuál es la masa en gramos de clorato de potasio, de KClO3. Y yo resolví el problema, pero lo hice en moles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pasar estas moles a gramos, que es lo que ellos piden. Entonces, hay que hacer un paso más, y ahí vamos a recordar el concepto de Avogadro. Realizamos la conversión a gramos porque la pregunta nos pide la cantidad de KClO3 en gramos. Para ello utilizamos el concepto de mol y número de Avogadro. Ahora sí, los 15 moles los vamos a pasar a gramos. Y voy a empezar diciendo, 1 mol de X es igual al peso molecular. Esta relación es una relación más corta que la utilizada en el número de Avogadro. Lo único que hice es quitar la parte del número de Avogadro, porque en realidad en esta ocasión no lo vamos a utilizar, sino que vamos a decir 1 mol de X es igual al peso molecular. En este caso, X es KClO3. 1 mol de KClO3 es igual a 122 gramos. Y este 122 gramos salió del peso molecular de esto, o sea, del peso del potasio, del cloro y del oxígeno, pero multiplicado por 3. Cuando tengo eso, lo sumo y me da 122. Los pesos, recuerden que se los halla en la tabla periódica. Ahora digo, 1 mol de KClO3
es igual a 122 gramos. Si tengo 15 moles, ¿cuántos gramos serán? Y hago una regla de 3 simple, lo resuelvo de esta manera. 15 por 122 dividido entre 1 mol me da 1830 gramos. Entonces la respuesta en gramos es 1830 y ya no 15 moles. La respuesta es si reaccionan 45 moles de cloro se obtienen 1830 gramos de KClO3. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Dice, el fluoruro de hidrógeno o el ácido fluorhídrico no se puede guardar en frascos de vidrio porque los silicatos de vidrio son atacados por el HF. Por ejemplo, el silicato de sodio Na2SiO3 reacciona del modo siguiente, y aquí está la ecuación. Ahora me hacen una pregunta, ¿cuántas moles de Na2SiO3 se requieren para disolver 2.5 gramos de HF en esta reacción? Entonces, me hacen una pregunta en moles, pero me dan un dato en gramos. ¿Qué pasa? Es un problema combinado. ¿Qué hago? Primero, balancear la ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar contando. 2 sodios en los reactivos, un sodio en los productos. Está sin balancearse. Un silicio en los reactivos, mientras que un silicio en los productos. 3 oxígenos en los reactivos, pero acá tengo 1 en los productos. Un hidrógeno en los reactivos, pero acá tengo 2 más estos 2, 4. Aquí un flúor en los reactivos, mientras que acá tengo 6 más 1, 7. Entonces lo que vamos a hacer aquí es algo fácil, empezar por el sodio. Si aquí tengo 2 y aquí tengo 1, pues coloco un 2 adelante. Mírelo acá. Ahora, al colocar ese 2 adelante, pues se me van a dañar también el flúor. Entonces vamos a contar 2 sodios en los productos, 2 sodios en los reactivos. He balanceado el sodio. Ahora voy a seguir con el flúor porque se me dañó. 2 por 1, 2 flúor en los productos, más 6, 2 más 6, 8 en los productos. Entonces aquí voy a colocar un 8 para que 8 por 1 me dé 8. 8 en los reactivos, 8 en los productos. Ahora, al colocar este 8, afecté al hidrógeno. 8 por 1, 8 en los reactivos y acá voy a seguir contando. Aquí ya tengo 2 y aquí tenía otros 2, entonces coloco un 3 para que 3 por 2 de 6 más estos 2 me dé 8. Y he balanceado la ecuación. Ahora cuento los oxígenos. 3 oxígenos en los reactivos y 3 por 1, 3 oxígenos en los productos. Un silicio en los reactivos y un silicio en los productos. He balanceado la ecuación. Ahora sí, la relación. Mi pregunta es, ¿en moles o en gramos? Entonces, el dato está en gramos, la relación debe ir en gramos. Si el dato está en moles, la relación debe ir en moles. En este caso, como el dato está en gramos, la relación va en gramos. Lo que significa que yo debo calcular pesos moleculares, pero no toda la ecuación, solo pesos moleculares de las sustancias que a mí me dan en el problema, o sea, del Na2SiO3 y del HF. Entonces aquí ya saben cómo calcular el peso molecular, me dio 122. Aquí el flúor pesa 19 más el hidrógeno pesa 1, me da 20. Pero yo tengo que multiplicarlo por 8 porque los coeficientes del balanceo afectan los pesos moleculares. Acá no, porque no hay un coeficiente. Entonces aquí bajo el 122, pero aquí lo multiplico por 8 que me da 160. O sea que en realidad el peso molecular del HF es 160 en esta ecuación. Ahora saco mis datos. Mi dato es 2.5 gramos de HF, mírenlo acá. Y mi pregunta es sobre el Na2SiO3.
Por último, aplicamos una regla de 3 simple o un factor de conversión. Entonces yo digo 2.5 por 122 dividido entre 160, eso me da 1.90 gramos de Na2SiO3. Hasta ahí he resuelto el problema, pero lo he resuelto en gramos. Y si me voy a la pregunta me dicen cuántas moles. ¿Qué significa? Que esta respuesta que tengo aquí debo pasarla a moles. ¿Cómo? Utilizando el concepto de número de Avogadro. Entonces ahora sí, digo, voy a convertir 1.90 gramos a moles. ¿Cómo? Una mol de X, cualquier sustancia, es igual al peso molecular. Esta es la relación que utilizo. Una mol de cualquier sustancia es igual al peso molecular. Si X es Na2SiO3, pues el peso de ella es 122. Ahora, una mol de Na2SiO3 es igual a 122 gramos. Si tengo 1.90 gramos, que es lo que yo quiero convertir, ¿cuánto será? Y al resolver, pues me da 1 mol por 1.90 dividido entre 122, me da 0,015 moles. Y finalizo con mi respuesta. Para disolver 2.5 gramos de Na2SiO3, se requieren 0.015 moles de HF. ¿Listo? Espero que les haya servido y que practiquen mucho. Recuerden que los pesos moleculares deben calcularse y los pesos atómicos de cada sustancia están en la tabla periódica.